El vicepresidente Félix Ulloa, mejor conocido como el Chuck Norris salvadoreño, le aplicó su famosa patada giratoria a otro periodista zurdo de Radio Nacional Española, que trató de atacar al presidente Bukele, pero terminó llorando después de la senda arrastrada que le propinó el vice. Prácticamente lo mandó al carajo. Váyanse al carajo. Además, el presidente Bukele reaccionó a la nueva ley del servicio militar en Alemania, que le prohíbe a los hombres alemanes salir del país por más de 3 meses sin pedirle permiso al ejército. Lo irónico es que a eso le llaman democracia perfecta. Hipócrita. Pero menos mal somos nosotros los que vivimos en una dictadura, señaló Bukele. Nuestro país está en una situación horrible. Hoy se le llama la dictadura bukeliana. Ay, cómo chingas. Por otra parte, el analista opositor Gollum Aguilar dice que gracias al informe de los expertos internacionales en derechos humanos que acusaron al presidente Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad, ya ningún influencer quiere venir a visitar el secot de Bukele, porque es igualito a los campos de concentración nazi, y que Bukele quiere hacer jabón a los mareros. Entonces hoy el secot de Bukele, el modelo de Bukele, es igual a un campo de concentración. Creo que ya perdió la cordura. Y en las calientitas de hoy, el chino Sopepatas se proclama santo. Sandundo sigue diciendo que nadie puede acusarlo de corrupto a él ni al FMLN, porque es un partido decente. Pero lo que ustedes jamás van a poder demostrar es actos de corrupción de mi persona. Chino, no seas tonto. Vea, no seas más tonto de lo tonto que sos. El Frente es un partido decente. ¿Se le puede acusar al Frente de corrupción? ¡No! Qué chistoso, Cocolito. Y captaron al diputado marinero Pancho Lira en plena cadena de oración con las señoras de la colonia. No dan gloria a Dios. También Pancho ya realizó su propia consulta ciudadana y asegura que 9 de cada 10 salvadoreños quieren que Arena vuelva a la asamblea para ponerle contrapeso al poder, y que solamente 1 de cada 10 salvadoreños defiende al partido de Bukele. Escuchar que de 10 comentarios, 9 están pidiendo un contrapeso en este país, y solo 1, que quizás sea troll del oficialismo, está diciendo vivan ellos. Y solo uno. Andas valiendo verga. Y la abuelita del Chino Flores arremete contra el presidente Bukele y lo llamó maje, solamente por decir que los acuerdos de paz fueron una farsa. ¿Qué opina de que Nayib Bukele diga que los acuerdos de paz son una farsa? Primero no había nacido ese maje, no había nacido ese maje. ¡Diablos, señorita! Soy José Valladares y esto es un nuevo episodio del show de José Youtuber, noticias de otro nivel. Porque te las pudieron haber contado antes en todas partes, en todos los canales y en todas las plataformas, pero nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. ¡Familia! ¡Ya comenzó la novela! Desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial y con el hermoso centro histórico de fondo, ¡comenzamos! Nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. Señores, saquen las palomitas porque fuimos testigos de otra paliza histórica del vicepresidente Félix Ulloa a un periodista de Radio Nacional Española de la red de chayoteros anti-Bukele. En esta entrevista radial, el pseudo periodista zurdo pretendía, como siempre, descalificar el éxito del modelo Bukele de seguridad, ocupando como fuente las entrevistas de los periqueros del Faro con sus amigos mareros. Pues el vice Félix Ulloa, mejor conocido como el Chuck Norris de la política, porque siempre termina exhibiendo la agenda encubierta de estos pseudo periodistas españoles, aplicándole su famosa patada voladora a todos los chayoteros nacionales e internacionales que se la pasan llamando dictador a Bukele y tratando de desprestigiarlo internacionalmente con una agenda de condenas, mentiras y ataques infundados contra el gobierno de El Salvador. ¡Qué hijo de puta!
Pero se metieron con el funcionario equivocado, porque Félix Ulloa siempre termina dándole su periodicazo en el hocico a todos estos chayoteros. Escuchemos esta cátedra llamada Educando Zurdos. ¿Qué digo cátedra? Fatality. ¿Qué digo fatality? Esta papeada demoledora del vice Ulloa a este pseudoperiodista que se escuchó hasta la Conchinchina. Don Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Estamos en una situación complicada a nivel internacional con una rotura del orden basado en reglas que han imperado durante estos últimos años. ¿Dónde se ubica El Salvador en este nuevo contexto? ¿Dónde ha estado siempre? Centroamérica. Un medio de su país publicó entrevistas con dos importantes líderes de las maras que reconocieron que ayudaron al presidente Bukele a llegar al poder cuando era todavía alcalde de la capital. El presidente, a pesar de la evidencia, ha negado eso y sigue negando que pactara condiciones más favorables para los mareros a cambio de no extraditar a sus líderes a los Estados Unidos. Hay otros medios, ¿no?, como el New Yorker de Estados Unidos, que también han aludido a esto citando fuentes del Departamento de Justicia estadounidense. Incluso cuentan cómo Estados Unidos devolvió en marzo del año pasado a El Salvador a César Humberto López Larios, alias Greñas de Stoners, un líder de la MS-13, que iba a ser juzgado en Estados Unidos. ¿Rechazan ustedes estas informaciones que afirman que pactaron con las maras y sus líderes para tener una serie de condiciones más favorables? Mira, yo estoy en el gobierno de 2019 y te puedo asegurar que de 2019 hasta esta fecha no ha habido un solo pacto con ningún marero. Mira, yo hablaba de que hay una bukelemanía en el mundo. El hecho que tú estás hablando de Bukele, estás hablando del caso, y todo el mundo pregunta eso. ¿Qué te indica? Que es un fenómeno. Llama la atención. No, que claro, es un fenómeno. No porque gusta. Es un fenómeno. O sea, a ti no te gusta porque vives acá, pero si vieras en la Campanera, te hubieran matado a tu hija, te hubieran violado a tu mujer y te hubieran quitado la casa, sí te gustaría. Esa es la diferencia. No, eso se entiende, claro. No, bueno, por eso te digo. Entonces, el fenómeno. Pero también se entiende que haya gente que se queje de algunas cosas del gobierno, evidentemente, ¿no? Bueno, el 2% se va a quejar siempre. Pero sí, mira, además Bukele puso el 1.8%, que son los que están oponiéndose, más los medios exteriores como los tuyos que hacen eco a toda esa mentira. ¿Quién, yo? La prensa como El País. No toda la prensa. Mira, la prensa como aquí en España, El País, Le Monde, The Economist, la BBC, New York Times, toda una línea de periódicos que tienen una línea, el CNN en español, son los que tienen una agenda anti-Bukele, porque atacan a Bukele, pero no saben que están atacando al país y que le están haciendo un gran daño a El Salvador, porque El Salvador es una propuesta de un nuevo modelo. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué me vas a preguntar? Déjeme hablar, por la gran puta. Déjeme hablar. No, le quería preguntar, ustedes se quejan mucho de los medios, de que solo se... No de los medios, de algunos medios. De algunos medios los que mienten, los que tergiversan, negativas. los que son facciosos, porque hay una agenda directa facciosa. Es decir, ¿Pero por qué? ¿Por qué hay esa agenda, usted cree? Sí, Yo le pregunto. No, es obvio. Todas las preguntas que has hecho tienen que ver con un pasado que ya está superado en El Salvador, con una preocupación que es para ti y para la poca audiencia que tenés, y que en El Salvador el 97% de la población está de acuerdo. ¿A quién oímos? ¿A ti o a los salvadoreños? Nosotros gobernamos para los salvadoreños, no para ti. ¡Damn! Lo faccioso, lo tendencioso, lo sesgado es cuando tú y los periodistas como tú hacen adjetivaciones para calificar a una persona o emiten opiniones para generar una noticia, y eso no es periodismo. Yo no sé dónde estudiaste periodismo, pero te aconsejaría que leyeras un código de deontología periodística, porque me afecta, es decir, y afectas, engañas a la audiencia. Yo le he hecho preguntas normales no. Has hecho adjetivaciones, has hecho afirmaciones. ¿Sobre quién? Sobre lo que me has preguntado. Entonces me parece que eso ni es periodismo, ni es profesional. Entonces, por favor, pongamos las cosas en su orden. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Porque si lo que querés es informar, tienes que hacerlo de manera objetiva y no emitiendo tu opinión. ¿Que tienes derecho a emitir la opinión? Por supuesto. Yo te la respeto y que me digas, Bukele me cae mal y Bukele es un dictador. Es tu opinión y te la respeto. Pues yo no he dicho pero no, te digo, porque tu forma de entrevistar es no profesional. No, mira, lo que pasa, yo tengo que irme. Te dije que 15 minutos, así que gracias. Venga. Bueno, pues así terminó la entrevista con el vicepresidente de El Salvador. Decía que tenía que marcharse, abandonó precipitadamente la silla en la que estaba sentado, dejó los auriculares en la mesa bruscamente y se marchó.
Así que así ha sido esta entrevista con Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Vaya babosada, aplausos por favor, como diría Medardito González, para el vice Félix Ulloa, que le dio a este periodista zurdo tremenda tastaseada hasta para llevar. Hasta le dijo que ni audiencia tenía, que ni la nana lo escuchaba, y que en lugar de hacer periodismo, parece que se dedican al periodismo pero de espectáculos, porque más parecen los reporteros de Ventaneando que van con la espada desenvainada dispuestos a atacar y solamente a lanzar condenas, rumores, chambres infundados y no con la disposición de buscar la verdad conociendo todas las versiones de los hechos. Pues el vice no solamente devoró a este chayotero, sino que se lo hartó completamente. Lo educó y hasta lo mandó a estudiar periodismo, porque desde el principio van con su agenda y su narrativa marcada. Entonces, ¿para qué diablos van a entrevistar a estos funcionarios si solamente quieren que se les diga lo que ustedes quieren escuchar? Pero el vice les respondió con factos y no les gusta que se les diga que en El Salvador la gran mayoría está a favor del modelo Bukele de seguridad. ¿Por qué? Porque solo van dispuestos a atacar con su guión anti-Bukele basado en las cifras inventadas de Chistosal, de Socorro Jurídico y en los informes de los expertos en derechos humanos que quieren que liberen a los mareros y que pasan exigiendo justicia para los delincuentes y no para las víctimas. Ve qué bonito. Porque para la lógica alrevesada de los zurdos, el Estado debe darle más importancia a los derechos de los criminales que a los derechos de las personas a las que asesinaron, violaron, secuestraron o descabezaron. ¡Qué hijo de puta! Pues el vice Ulloa volvió a dar cátedra educando zurdos y mandándolos de regreso a la escuela de periodismo donde parece que no pasaron, porque parecen más viejas chambrosas y especuleras que periodistas. Y lo peor de todo es que estos mal llamados periodistas españoles son los que nunca han puesto un pie en El Salvador para venir a comprobar de primera mano el impresionante cambio en seguridad que hemos tenido y cómo los salvadoreños podemos salir de nuestras casas hasta altas horas de la noche sin temor a que salga un marero a matarnos o descabezarnos. Y así, igualitos a los expertos en derechos humanos que nunca han venido a El Salvador, resulta que se creen y se tragan todos los chambres de las ONG de derechos humanos. Se creen todos los chambres del Faro y de los opinólogos de la oposición. Así que le hacemos un atento llamado a todos los periodistas españoles e internacionales que le creen las mentiras a la Ivania Cruz y a la Ingrid Escobar y toman sus versiones como la verdad absoluta. Vengan a El Salvador a hacer trabajo de campo para que conozcan la otra cara de la moneda que no cuenta la oposición allá afuera. Si se autodenominan periodistas, vengan a El Salvador. Entrevisten a la gente de La Campanera y de todas las colonias que se habían adueñado los mareros para que conozcan la verdad que le ocultan al mundo todas esas ONG del demonio y medios zurdos. A todos los que se hacen llamar periodistas independientes, hagan realmente su trabajo periodístico y no se queden comodotes en sus casas y en sus estudios creyendo todas las mentiras de las ONG como que fuera palabra de Dios, porque solamente escuchan una versión de la historia, pero se hacen los ciegos ante la opinión de la gran mayoría de la población salvadoreña que aprueba en todas las encuestas al modelo Bukele, que aprueba el régimen de excepción y que no queremos volver al pasado. Eso es lo que les duele, que el modelo Bukele no es compatible con sus agendas. Y últimamente, como dijo Chuck Norris, aquí la opinión que importa es la de la mayoría de los salvadoreños, porque Bukele gobierna para la mayoría del pueblo salvadoreño y no para las ONG de derechos humanos ni para los periodistas drogadictos del Faro. Que les quede claro, porque como diría la viejita sin dientes de Santa Ana, en El Salvador la mayoría manda. La mayoría manda. En otra información que le está dando la vuelta al mundo, el presidente Bukele reaccionó a la reforma de la ley del servicio militar aprobada en Alemania, que prohíbe a todos los hombres de 17 a 45 años salir del país por más de 3 meses sin autorización de la Bundeswehr, es decir, sin permiso del ejército alemán. Esta reforma fue aprobada desde el mes de enero y prácticamente es una restricción a la libre movilidad de los hombres alemanes y ha sido criticada por muchos sectores por ser una medida radical, sobre todo en un país como Alemania al que se le considera como una democracia perfecta. Ay, ajá. Imagínese usted qué hubiera pasado si Bukele aplica una ley como esta en El Salvador, imponiendo restricciones de movilidad a los hombres salvadoreños. ¿Se imaginan la cantidad de condenas de parte de la ONU, de la OEA, del Vaticano, de todas las ONG de derechos humanos y de las portadas del Faro, de Lo País, de CNN, de Univisión, de Telemundo, tildando por enésima vez a Bukele de dictador por prohibirle a los hombres salvadoreños salir de viaje sin permiso del ejército? Les aseguro que
que serían páginas y páginas de condenas nacionales e internacionales, horas y horas de programas de debate, entrevistas, activistas ladrando sobre el tema. ¿Se imaginan a los dundos de TikTok que dicen que no hay libertad de expresión en El Salvador? Y a todos los analistas gorgojos anti-Bukele, llorando por la dictadura bukeleana y arremetiendo contra el presidente por convertir a El Salvador en una dictadura militar que quiere obligar a todos los salvadoreños a ser soldados, y diciendo que era mejor vivir con las maras que vivir con la dictadura militar de Bukele. Son pasmados, pues. Tenga por seguro que esos serían los titulares de todos los panfletos nacionales e internacionales, atacando a Bukele y poniendo aquellas fotos que sacan a cada rato los del Faro, acusando al presidente de usar el saludo nazi contra los salvadoreños. Pero esto no está sucediendo en El Salvador, señores, sino que en la democracia perfecta de Alemania. Y sin embargo, no hay ninguna condena de la ONU, de la OEA, ni de los organismos de los derechos humanos contra esta ley en Alemania. Así el doble rasero. Hipócrita. Pues el presidente Bukele reaccionó ante esta ley de la restricción de la movilidad de los hombres, obligándoles a pedir permiso para salir del país al ejército alemán. Pero recuerden, ellos viven en una democracia plena y nosotros vivimos en una dictadura. Estoy seguro de que quienes elaboran los índices de libertad y democracia los actualizarán de inmediato. Pues el presidente obviamente está usando el sarcasmo porque la Unión Europea y la ONU, con su superioridad moral, son los primeros en salir a atacar a gobiernos como El Salvador, pero son totalmente contradictorios con sus actos. Ahí andan condenando a Bukele de dictador, pero resulta que ellos sí pueden restringir los derechos de los hombres, pero a eso no le llaman ni dictadura ni autoritarismo. Eso es democracia, según ellos. Como siempre, el doble rasero de la comunidad internacional, que parece que solo lanzan sus condenas contra El Salvador porque le tienen miedo al poder del ejemplo del modelo Bukele. No soportan que este modelo sea tan popular y por eso han arreciado sus ataques contra nuestra soberanía, diciendo que somos una dictadura, pero caen en total incongruencia cuando aplican este tipo de leyes en sus países. ¡Sinvergüenza! Pues ya lo dijo el presidente, esperemos que las ONG de derechos humanos actualicen los índices de libertad y democracia para señalar estas restricciones militares en Alemania. Pero ya sabemos que no lo van a hacer porque ellos son una democracia perfecta. Al igual que los españoles. Si en España hasta quieren prohibirle las redes sociales a los bichitos menores de 14 años. Con lo que yo estoy totalmente de acuerdo porque las redes sin supervisión solo entumecen el cerebro de los bichitos. Pero ya se imaginan qué pasaría si Bukele le prohíbe las redes sociales a los hipotes. Ya me imagino a todos los dundos en TikTok y en Facebook quejándose y poniendo en todas partes hashtag Bukele dictador, llorando porque ya no van a poder ver a la Yanira Berríos besándose con su nuevo novio en TikTok, o a todos sus TikTokers favoritos diciendo pura vulgaridad. Por eso estamos como estamos, porque gente vaga, sin oficio ni beneficio, que no le aportan nada bueno a la sociedad, son los modelos a seguir que ven nuestra juventud todos los días en TikTok. Y se tenía que decir y se dijo. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Así las cosas, señores. En otra información, el analista político Gollum Aguilar, el enfermito que propuso matar youtubers, Sé patriota, mata a un youtuber. asegura que el modelo Bukele ha sufrido un tremendo golpe a nivel internacional debido al impacto del informe de los expertos internacionales en derechos humanos que acusan al presidente de cometer crímenes de lesa humanidad. Uy, sí, claro. Pues para Gollum, gracias a este informe, ningún influencer ni ningún youtuber extranjero quiere venir ya a visitar el Cecot, porque el Cecot es idéntico a los campos de concentración nazi. Dice Gollum que Bukele está quemando a los pobrecitos mareros del Cecot y los quiere hacer jabón como en los campos nazi, y que la ONU y la OEA ya se dieron cuenta que el modelo Bukele es otro modelo del nazismo. Golpe internacional al llamado modelo Bukele, cuando le están diciendo que ese modelo es violador de derechos humanos y ese modelo es cometedor de crímenes de lesa humanidad, yo te apuesto que las excursiones al Cecot, como mínimo, ya no van a pasar. ¿Quién va a hacer turismo a los campos de concentración nazi? Y dice, yo soy youtubero del gobierno Bukele y aquí estoy en Auschwitz, donde los nazis quemaron más de 1000 personas y las hicieron jabón. Hoy te voy a demostrar cómo se puede hacer jabón con los judíos. ¿Quién hace eso? Entonces soy el Cecot de Bukele, el modelo de Bukele es igual a un campo de concentración.
Porque ¿qué pasaba en los campos de concentración nazis? Se violaban derechos humanos, se cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasa en el modelo Bukele de El Salvador? Se cometen crímenes de lesa humanidad. ¿A qué nivel está el gobierno Bukele? De Birmania, de Siria, de Venezuela, de Nicaragua, de Filipinas. Nadie quiere salir en esa foto. Nadie quiere tomarse fotografías con Hitler. Nadie quiere tomarse fotografías con Goebbels. Nadie va a reivindicar un modelo como el nazismo, por mucho que digas que dio trabajo, que puso a Alemania como líder del mundo y que era un ejemplo en seguridad y en salud y en ciencia y en deporte y todo lo que los nazis dijeron que era el modelo nazi en la Alemania de Hitler. Nadie te va a agarrar hoy como ejemplo ese modelo. Ese es el golpe, así de monumental es el golpe que ha recibido el modelo Bukele con ese informe que este grupo de expertos y expertas han presentado, fíjate bien, con el aval de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. No son las ONGs porque a ellas les ocurrió, no, lo han presentado ante la ONU y la OEA. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Vaya señores, según Gollum Aguilar, los mareros están sufriendo por el modelo nazi de Bukele y que gracias al informe de los expertos del HIPES, ya ningún youtuber va a querer venir al Secot a tomarse fotos porque Bukele está haciendo jabón a los mareros. Oiga usted esta sarta de pendejadas que dice este cabeza de rodilla, y lo peor que el pobrecito se cree inteligente, y lo peor es que le dan micrófono cuando solo habla puras idioteces, y lo peor que se cree antropólogo, y lo peor es que dicen que no hay libertad de expresión en El Salvador. Y sigue este loco pelón diciendo tremendas barbaridades en contra de Bukele. ¿Usted cree que si viviéramos en una dictadura de verdad le permitirían a Gollum Aguilar decir estas barbaridades contra el dictador? No, hombre, hace rato lo hubieran talegueado o lo hubieran mandado a las mazmorras con los mareros. Pero estos opositores hablan tanta caca, escupen tanto veneno, tantas calumnias y no les pasa nada. Amenazan a gente de muerte y ahí siguen libres. Qué bonita dictadura en la que vivimos. Pero miren, ya salió Gollum defendiendo también a los mareros y a decir pobrecitos cómo los tratan en el Secot. Bukele los quiere hacer jabón. Que coman mierda. Presidente, por favor, mándale unos 3 mareros a Marvin a su casa para que los cuide. Tal vez así se le quita ese enojo que tiene rezagado. No, mejor mándenle unos 10 mareros a Marvin y a los curas católicos que tanto defienden a los niños para que ya no jodan tanto y para que anden bien servidos y alegres. De seguro ahí van a estar bien a gusto y bien felices que ni de la casa van a querer salir. Nuestro país está en una situación horrible. Hoy se le llama la dictadura bukeliana. Ay, cómo chingas. Libérenlos ya, libérenlos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Soy el último animal político en este país. ¡Qué paloma! Una cosa hermosa. Así las cosas, señores. Ir a inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Unos chancletudos. Bukele, que se mete con nosotros se seca. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calentitas, el diputado marinero Pancho Lira ya comenzó su campaña y anda orando con las señoras de la colonia. Además, aseguró que ya realizó una consulta ciudadana en el Departamento de la Libertad con ayuda del encuestador chabeleado de Esperanza Araujo. Y según lo que ha visto en los comentarios de redes sociales, 9 de cada 10 salvadoreños quieren de nuevo a Arena en la asamblea para ponerle contrapesos a Bukele. Y solamente 1 de cada 10 salvadoreños apoya al gobierno. Y ese 1 que apoya a Bukele seguramente es un troll, dice Pancho Lira. Como siempre, los gorgojos siguen diciendo que todos los que apoyan a Bukele son puros troles. En el caso de tu servidor, yo estoy haciendo una gran consulta ciudadana en el Departamento de Libertad y también con los sectores sociales y productivos, porque aquí el tema es romper la supermayoría y llevar un contrapeso en la Asamblea Legislativa. ¿Es posible eso, Francisco? Claro que sí es posible. Tú has revisado las redes sociales de estos últimos 3-4 días. ¿Qué te da? ¿Qué le dice a usted al ver lo que sucedió en la sesión plenaria? A mí me da gusto escuchar que de 10 comentarios, 9 están pidiendo un contrapeso en este país. Y solo 1, que quizás sea troll del oficialismo,
está diciendo vivan ellos. Entonces realmente ahora la balanza se está inclinando. Lo que nos corresponde ahora, Julio, y amigos que nos están sintonizando, ser una oposición seria. Basarnos en la legalidad, en nuestra Constitución de la República. No mentirle al pueblo y ser coherente de lo que hacemos con lo que decimos. Vaya, señores, según los números de Pancho Lira, que se basan solamente en los comentarios de Facebook y de TikTok, 9 de cada 10 salvadoreños quieren nuevamente a la oposición en la Asamblea Legislativa para quitarle todo el poder a nuevas ideas. Es decir, que según los datos de Pancho Lira, la próxima Asamblea Legislativa tendrá mayoría de la oposición, porque solamente un salvadoreño de cada 10 apoyan a Bukele. Ay, ajá. Esto llevan diciendo desde el 2019 que todos los que apoyan a Bukele son troles y siempre se dan en la jeta. Cuando en las redes los troles que más abundan son las cuentas troll de la oposición, que se la llevan de golillones detrás de las cuentas anónimas, pero son unos grandes deshuevados porque ni su foto propia ponen. Ah, pero cómo le gusta atacar desde el anonimato y la oscuridad, porque son culillos. Y resulta que siempre son cuentas con 5 seguidores creadas el mes pasado. Qué terrible. Pero bueno, según Pancho Lira, Arena ya tiene todo el apoyo del pueblo para recuperar el poder en las próximas elecciones legislativas, y como tienen todo el apoyo del pueblo, quieren ser una oposición seria que le va a resolver todos los problemas a los salvadoreños. ¿Será que en las próximas elecciones Arena, el Frente y Vamos tendrá la mayoría legislativa? ¿Perderá Bukele y Nuevas Ideas muchos diputados? ¿Se revertirán las cartas a favor de la oposición y en contra de Bukele? ¿Se viene nuevamente el triunfo de Arena, el Frente y Vamos? Señores, sin duda alguna la novela política se está poniendo tan candente como un cañaveral de pasiones. ¡Te prendió esta mierda! Y hablando de oposición seria, el payaso del chino Confucio Flores, mejor conocido como Memazos, también está seguro que el FMLN retomará el poder en el 2027, que será presidente y tendrán mayoría en la asamblea. Además, el chino arremetió contra el partido Nuevas Ideas porque dice que no tienen ideología definida. No son ni de derecha, ni de izquierda, ni chicha, ni limonada, dice el chino. Y aunque Neto López le dijo que la ideología de Nuevas Ideas es Nayib Bukele, el chino reaccionó encachimbado cuando le mencionaron el nombre de su archienemigo. Pero a la pregunta de que cuál es la ideología para alguien, obviamente cada partido redefine o define, ya sea por creencia, lo que sea, su propia ideología. En el caso de la pregunta de que cuál es la ideología del Partido Nuevas Ideas, ellos dicen trabajar por el pueblo. Eso no es ideológico. Eso no es ideológico. No, que venían de muchas corrientes ideológicas. Claro, de ellos. Entonces la pregunta del millón, ¿verdad? La pregunta del millón. ¿Cuál es la ideología política? ¿Dónde lo ubica? Pues, a ver, y justamente... ¿dónde lo ubica? ¿Centro, izquierda, derecha, ultraderecha, neofascismo, fascismo, sionismo? ¿Dónde lo ubica? Nayib Bukele. No. Nayib Bukele. No. Nayib Bukele. No. Nayib Bukele. No. Pues Confucio Flores asegura que todos los partidos son corruptos, incluyendo a Arena y Vamos, pero dice que el único que no es corrupto es él, que nadie lo puede acusar de corrupto ni cuando fue alcalde ni cuando fue diputado, que él es casi un santo, que es el único político en El Salvador que nunca se ha robado ni un centavo partido por la mitad y que lo pueden acusar de dundo, pero jamás de ladrón. Pero lo que ustedes jamás van a poder demostrar es actos de corrupción de mi persona. Lo que sí les voy a decir, que en esa Asamblea Legislativa han ocurrido actos de corrupción, que mucha gente de Nuevas Ideas calla. ¿Quién dice? Además, el chino dice que todos los partidos son corruptos, sobre todo los de Nuevas Ideas, pero que al FMLN nadie lo puede acusar de corrupto porque son un partido decente. El Frente es un partido decente. ¿Se le puede acusar al Frente de corrupción? No. Qué chistoso, Cocolito. Y durante una de las convenciones multitudinarias del Frente, la abuelita del chino Flores llamó maje al presidente Bukele por haber dicho que los acuerdos de paz firmados por Arena y el FMLN fueron una farsa, un pacto de sangre para traerle más violencia, inseguridad y homicidios a los salvadoreños. Pues esta superabuelita guerrillera arremetió contra el presidente Bukele y salió a defender furiosa los acuerdos de paz firmados entre los areneros y los frentudos. ¿Qué opina de que Nayib Bukele diga que los acuerdos de paz son una farsa? Primero no había nacido ese maje, no había nacido ese maje. No había nacido ese maje. ¡Diablos, señorita! Lo segundo, a él le conviene que no haya los acuerdos de paz. A él le conviene, porque no había nacido y él no sabe nada de la guerra. Por eso es inconsciente y para él dice que es una farsa. La farsa es él,
porque para eso estamos demostrándole esta mañana aquí que los acuerdos de paz fueron una realidad. ¡Ay, en la ruca! Así que con esta edición del show de José YouTuber, como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda activar la campanita debajo de la caja de YouTube para que te caiga el mensajito de que hemos subido un nuevo video. También recuerda que puedes apoyar nuestra superproducción a través de PayPal y a través del botón de super gracias debajo de la caja de YouTube. Bechotototes a todos mis amigos que colaboran con esta producción. También recuerda que tenemos abierta la sección de denuncia ciudadana a través de mi inbox en Instagram. Tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram y mandarme mensaje directo con tu denuncia. Tiene que estar bien redactada para poder evacuarla en esta sección. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José YouTuber que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Feliz domingo de resurrección. El sol está que quema, los bikinis se dejan